Si no les vamos a empezar de nuevo. Buenas tardes a todos, me llamo Mijail, soy de la Casa Rusa de Madrid y hoy tenemos un evento dedicado a Iván Alexeyevich Bunin. Vamos a ver una pequeña presentación y luego vamos a la proyección del documental en español. Vamos a ver. Iván Alexeyevich Bunin nació el 22 de octubre de 1870 en una familia noble de la provincia de Voronezh. Fue el primer escritor ruso que recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1933. La Academia Sueca le dio el premio por el arte escrito y perfecto con el que continúa las tradiciones de la prosa clásica rusa. Bunin fue un maestro del lenguaje y de la observación. En sus obras describía la belleza de la naturaleza, los sentimientos humanos, la vida en el campo y la historia de su país. Aunque vivió muchos años fuera de Rusia, su amor por la lengua y la cultura rusa nunca desapareció. Hasta hoy sus libros son leídos y admirados en todo el mundo. Iván Bunin creció en el campo, rodeado de naturaleza. Desde niño mostró una gran sensibilidad. Observaba los árboles, los animales, el cielo. Su madre le leía los libros de escritores como Pushkin, Lermontov y Gogol. Y su padre le enseñó a amar la historia y la cultura de Rusia. En la escuela, Bunin ya escribía poemas y pequeños relatos. Le gustaba describir los sentimientos de las personas y los paisajes que veía cada día. Las impresiones de su infancia se reflejan más tarde en muchas de sus obras, especialmente en La aldea, Деревня, La vida de Arsenio, Жизнь Arsenьeva, donde muestra su amor por la tierra rusa y por la gente sencilla. Bunin empezó a publicar en los años 1890. Al principio fue conocido como poeta, pero pronto se hizo famoso por sus relatos y novelas. Su estilo se distingue por la claridad del lenguaje, la precisión de las descripciones y la profundidad psicológica. Una de sus primeras obras importantes fue La aldea, donde describe con realismo la vida difícil del campesinado ruso. El libro causó un gran impacto porque mostraba la pobreza, la tristeza y también la fuerza del pueblo. Más tarde escribió La vida de Arsenio, una obra casi autobiográfica donde reflexiona sobre la infancia, la juventud, los recuerdos y el paso del tiempo. Este libro se considera uno de los más bellos de la literatura rusa. Bunin fue un verdadero maestro en escribir sobre el amor. Su colección Los Caminos Oscuros, Темные аллеи, es una serie de relatos cortos donde cada historia muestra una forma diferente de amor. La pasión, la nostalgia, el dolor, la ternura. Sus obras son muy humanas y llenas de emociones sinceras. No necesita grandes eventos o tragedias. A veces una mirada, un recuerdo, una tarde de verano bastan para mostrar toda la profundidad del alma. Bunin creía que el amor y la belleza son las fuerzas más importantes en la vida del ser humano. En 1933, Bunin recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer ruso que lo ganó. El jurado destacó su maestría del lenguaje y su fidelidad a las tradiciones literarias de Rusia. En ese momento, Bunin ya vivía en Francia. Había salido de Rusia después de la Revolución de Octubre de 1917. Aunque la distancia era grande, nunca dejó de escribir sobre su tierra, su gente y su pasado. Sus libros fueron traducidos a muchos idiomas y leídos en Europa, América y Asia. Su nombre se colocó junto a los grandes clásicos Tolstoy, Dostoyevsky y Chekhov. Después de la Revolución, Bunin se instaló en París, donde vivió hasta su muerte en 1953. A pesar de las dificultades económicas y la nostalgia,
Siguió escribiendo. En el éxito de su literatura se volvió aún más profunda y melancólica. Recordaba su juventud, los paisajes rusos, los sonidos del campo, las personas que amó y perdió. Sus últimos textos son una reflexión sobre el tiempo, la memoria y la belleza de la vida. Fue enterrado en Francia, pero su corazón siempre perteneció a Rusia. Los lectores valoran a Bunin por su sinceridad y por su lenguaje claro y musical. Su escritura combina poesía y verdad. Sus temas principales son el amor y la pérdida, la belleza de la naturaleza, la nostalgia y los recuerdos, el destino del ser humano y el paso del tiempo. Y los rasgos de su estilo son lenguaje preciso, sin exceso de palabras, descripciones muy visuales y emotivas, profundidad psicológica de los personajes. El legado de Bunin sigue vivo. Sus obras se estudian en escuelas y universidades y sus historias siguen emocionando a los lectores en todo el mundo. Fue un escritor que supo unir la belleza del lenguaje con la verdad del alma humana. Así era Iván Alexeyevich Bunin, una pequeña presentación, corta pero informativa, y ahora vamos a lo más interesante, la película. La versión en español tiene un doblaje amateur, pero estamos trabajando para mejorar la calidad. Escríbanos también qué otras películas o documentales les gustaría ver con doblaje en español. Vamos a traducir para vosotros. Y pasamos a la película. Perdona, adiós querida tierra natal, dijo el hombre, sabiendo que, al final, no hay verdadera separación de su patria, que donde sea que su destino lo lleve, siempre estará con él el cielo natal y a su alrededor la Rusia. Iván Bunin. Iván Alexeyevich Bunin nació en 1870 y murió en 1953. Estas fechas separan toda su larga, difícil y rica vida llena de eventos, alegrías y problemas. Abramos el libro de su vida. Espera, Bunin discute con nosotros. El libro de mi vida. Ah, este estilo elevado, además de las palabras humanas, es especialmente difícil para nosotros, la gente común, la palabra de alguien que ha sufrido tanto en la vida que parece casi incomprensible. El libro de mi vida es un libro sin principio ni fin. Escribió Bunin en París, en su apartamento en la calle Jacques-Offenbach. Se levantó de la mesa, se acercó a la ventana, miró la calle con voces de gente, carruajes y ruedas de coches, y vio cómo la nieve caía y se derretía sobre las calles de París.
Тысячи верст A miles de kilómetros отделяют великий está la город, gran ciudad где мне donde суждено me посадить tocó ноги escribir estas от líneas, тех русских muy полей, lejos de los campos где я rusos родился donde и nací. рос. И обычно у меня A такое veces чувство, siento que что esos поля эти где-то campos бесконечно están далеко. infinitamente lejos, Одни, которые pero считают los que своими первыми forman днями, primeros были recuerdos бесконечно давно. eran infinitos Но desde стоит hace mucho мне tiempo. немного напрячь Pero si мысль, concentro un poco как mis времени сразу pensamientos, начинают el tiempo y el таять, espacio сокращаться. comienzan a acercarse Я опять y vuelvo прежний, a ser el опять в том же самом mismo de отношении к antes, этим полям, otra этим vez conectado con esos горам и campos y озерам. caminos. Por eso Это siempre не siento Тамбовск, el aire de ese небо. cielo de Tambov, mi cielo natal. Bunin Бунин nació y родился и pasó su детство свое infancia провел en la в estepa de черноземном Tierra подстепе, Negra, en la в región краях, que inspiró los калмыцкая литература apuntes de un обязана cazador, записками de охотника, su paisano старшего Iván Семигана Turgenev. Ивана Сергеевича Тургенева. La nobleza Русское rusa ya дворянство было estaba уже en в труху decadencia и en esa изъятии. época. Y Bunin, И a Бунин, pesar de las вопреки dulces сладким historias семейным familiares, преданиям, en вообще говоря, realidad no даже не pertenecía принадлежали к его a la parte más rica благосостоянию de la родовитым familia. частям. Su Отец padre, Alexei Бунина, Nikolaevich Алексей Bunin, Николаевич Бунин, era un был pequeño мелкопоместным terrateniente барином, local que который amaba пуще всего la на caza свете sobre todo. любил охоту. De joven В молодости participó правда, en он la отправился campaña во de главе Sebastopol ополчения en в Crimea, Крым во al время frente de un grupo Севастопольской de кампании, voluntarios, но pero потом después осел se в quedó своих en sus поместьях. propiedades. Человек нрава Era вольного, un hombre веселого, alegre, libre, безудержного, он и не y sin заметил, darse как cuenta gastó las propiedades de su испустил esposa. умение Le своей gustaba жены, tocar la все эти guitarra en родовые косты momentos были de заложены, alegría, перезаложены. И, правда, aunque el веселую жену techo он de su любил взять casa в руки siempre гитару, tenía но в его goteras. доме крыша постоянно текла. Bunin Бунин creció рос en la на granja маленькой Butyrki, бутырке, затерянной perdida en las в estepas de орловских Orlov. степях. En Зимой invierno todo безграничная era un mar de заснеженность, nieve, летом en verano море un mar de цветов, trigo, трав. hierbas y flores. Ну, как Como era водится, costumbre, ездили потом в visitaban por mucho гостиницы, tiempo a ездили familiares, в a la abuela de приличные бары, Oziorsky, озерки, donde había un красивые antiguo дома, estanque y аллеи callejones, старинные. Ну, ездили в y a la Узёрское или tía Каменка, en которое la потом finca называлось Kamenная, Бунинным, que luego посетить Bunin врачей. describió en su relato Бывали и у Suhodol, родственников y a в otros Глазове. parientes en Вот, к Glazov. счастью, Por фотография suerte, дома в se Глазове conserva una сохранилась. foto de la casa de aquel Видите, tiempo. не No более era того, una что очень mansión хорошая, lujosa. но El hogar родовой familiar de los Бунина Bunin era был aún más пожалуй, и того modesto. скромнее. Pero en la Там memoria de героическую Bunin, память de о niño, Бунине quedaron los забрала recuerdos de la poesía печальная de поэзия despedida, увядания el дворянского declive de las общества. casas Вот nobles, эти los березовые jardines de луговые аллеи, abedules y малинники, tilos, los вишни, huertos de frambuesas y cerezas, деревянные las усадебные casas de дома со madera con скрипучими suelos que полами, crujían с y потертыми muebles мебелью gastados de из madera красного roja. дерева в просторной зале. Años Спустя годы después, todas эти estas impresiones впечатления aparecieron en su отразились в relato рассказе Antonovsky Бунина Yabluk. «Антоновские яблоки». Помню Recuerdo la раннее, fresca mañana de свежее otoño. осеннее утро. Помню Recuerdo todo el большой, gran jardín золотой, dorado y seco. подсохший Recuerdo папороть. las hojas caídas que volaban en el aire. Помню кленовые Recuerdo los аллеи, senderos de arces, тонкий el аромат delicado aroma de опавшей las hojas листвы caídas и y el запах olor de las антоновских manzanas яблок. Antonovka, Запах el olor a мёда и miel осенней y a свежести. frescura de otoño. Воздух El так aire чист, era что его tan совсем limpio que нет. parecía casi По всему саду inexistente, y раздаются por todo el голоса и jardín se скрип escuchaban телег. voces y el crujido de los Это carros. тархани. Era el momento de Нищие recoger забыли деньги manzanas. Los мужиков, burgueses y сводили los в город. jardineros habían contratado a los hombres para Непременно recoger в las ночь, когда так manzanas y славно лежать apelarlas para на enviarlas de морозу, noche a la ciudad. Qué смотреть на placer звездное era estar небо, acostado en el carro, чувствовать запах mirar el дегтя cielo на estrellado, свежем oler воздухе al и слушать, alquitrán как en el aire осторожно fresco y escuchar cómo crujía поскрипывает в темноте длинный cuidadosamente повоз la larga проезжей caravana дороги. por la gran carretera. Los Мужик, hombres comían насыпающий las яблоки, manzanas una ест tras их otra, сочным,
con un crujido jugoso, pero en aquel lugar ningún burgués podía interrumpirnos. Todavía decían, come todo lo que quieras, no hay nada que hacer ahora. El fresco silencio de la mañana solo se rompía por los petirrojos y zorzales en las ramas de las sorpresas coralinas y por los sonidos de apilar las manzanas. Los primeros años que Bunin pasó en la soledad del campo lo unieron profundamente con la naturaleza y despertaron todos sus sentidos para siempre. Un día el maestro particular le regaló al niño una caja de pinturas y él soñó con ser pintor. Pasaba largas horas mirando el cielo, la tierra y la luz. Bunin describió después, mi vista era tan buena que podía ver todas las estrellas. Escuchaba desde lejos el silbido de un animal en el campo y podía oler flores o un libro viejo. A los 17 años envió su primer poema a una revista de San Petersburgo, dedicado a un poeta que había muerto y lo publicaron. Era mayo de 1887. Bunin fue a la oficina de correos, con mucha emoción abrió el paquete, desdobló el periódico y leyó sus versos por primera vez, impresos con letras, con su firma, Iván Bunin. Él escribió más tarde. Cuando caminaba con el periódico hacia mi casa, miraba el bosque, las plantas mojadas por el rocío y leía mi poema una y otra vez. Nunca lo olvidaré. En el bosque, en el frío, la luz brillaba entre las hojas secas. Yo era joven, escribí mi primer poema y me uní para siempre a mi alma joven y pura, con la humedad fresca y el olor del bosque. Bunin tenía 20 años. Ya hacía 2 años que se había mudado a Orel y empezaba a vivir solo, trabajando en el periódico Orlovsky Vestnik. Vivía en una casa que todavía existe en Orel y escribía muchas cosas, cuentos, artículos, noticias y también poesía. En ese tiempo publicó su primer libro de poemas. Por suerte, todavía se conserva. El veterano escritor Nikolai Pavlovich Smirnov lo guardó en su colección. El libro incluso tiene la firma de Bunin. Él escribió a alguien. Por este libro pueden conocer al sincero Iván Bunin. El libro fue publicado en Orol en 1891 en la imprenta del Orlovsky Vestnik. Bunin recortaba después siendo un chico de 18 años. Ya era prácticamente el editor de Orlovsky Vestnik. Aquí está ese editor en la foto. En la primera época, cuando llegó a Orel, Bunin fue especialmente a hacerse una foto y se retrató con gorra de noble, con víscera roja y con una burka azul. En el Orlovsky Vestnik, Bunin decía que tenía que escribir no solo artículos de opinión, sino también decretos del Santo Sínodo sobre casas de viudos y productores. Y tenía que aprender y aprender. De verdad, Bunin tenía que estudiar mientras trabajaba.
Trabajó mucho tiempo en el periódico. Luego fue estadístico local y bibliotecario. De rol se mudó a Poltava, luego a la provincia de Kharkov. Después estuvo un tiempo en Moscú. Luego lo encontramos en San Petersburgo y de San Petersburgo se mudó de nuevo a Odessa. Él era inquieto y apasionado desde joven. Desafortunadamente, también tuvo un romance difícil y fallido con Varya Pashenko, futura heroína de su libro autobiográfico La vida de Arsenio. Ahí ella se llama Lika. Era una chica alta y delgada, con gafas según la moda de entonces. Trabajaba como correctora en el Orlovsky Vestnik y capturó por mucho tiempo el corazón del joven poeta. Así me impactó, desgraciadamente, el amor largo, escribió luego Bunin. Un amor largo y después un matrimonio rápido, muy desafortunado, con la hija de un griego que vivía en Rusia y que publicaba un periódico en Odessa. Era joven y bonita, se llamaba Anya Tsak. Pero pronto se dio luego de que ella era extraña para Bunin, en sus sentimientos e intereses bastante influida por la vanidad. Pronto se separaron. Esta experiencia difícil para el joven Bunin probablemente no fue en vano. En sus cuentos y relatos se transformó y se reflejó en páginas maravillosas, donde hay muchas palabras inspiradas sobre las mujeres y el amor. La novela El amor de Mitin fue escrita por Bunin ya en sus últimos años de inmigración, pero Bunin habla de estos sentimientos jóvenes con la pasión de la juventud. Mitin siente celos, un sentimiento muy fuerte y sincero que no acepta sustitutos. La heroína de la historia, desafortunadamente, a veces busca cosas falsas. No pudiendo aceptar la traición de Katya, Mitin se suicida al final de la historia. Ese final trágico no es raro, incluso en los cuentos y novelas de Bunin. El amor y la muerte a menudo se mezclan. Si algo salvaba a Bunin de la tristeza o lo sacaba de los momentos difíciles, era el trabajo y la poesía. То спасала и выводила его из душевного тупика всегда работа, поэзия. No se ven pájaros, el bosque está vacío y débil. Los hongos desaparecieron, pero en los barrancos huele fuerte a humedad. El bosque es más bajo y más claro. En los arbustos hay hojas en el suelo. Bajo la lluvia de otoño las hojas se ven oscuras. En el campo hay viento. El día es frío, gris y fresco. Todo el día camino solo por la llanura, lejos de pueblos y aldeas. Camino despacio, con tristeza, escuchando cómo el viento hace ruido entre los árboles. Una vez, caminando por un parque, León Tolstoy mostró a su amigo unas líneas que le impresionaron. Los hongos desaparecieron, pero en los barrancos huele fuerte a humedad. Tolstoy no recordaba quién lo escribió, pero los versos se quedaron en su memoria. Si Bunin lo hubiera sabido, habría sido feliz, porque desde joven tenía mucho respeto por Tolstoy como persona y artista. Incluso le gustaba seguir sus ideas y aprendió de un maestro en Poltava cómo hacer barriles.
Tenía que aprender a poner aros en los barriles de una manera especial. Bunin nunca llegó a ser un maestro de barriles, pero esos aros lo conectaron con la tradición de artista Tolstoy: fidelidad a lo simple y real, y rechazo a la moda o cosas artificiales. Vi a un cierto poeta, famoso en Moscú, en ese tiempo por su libro, que había dedicado a sí mismo y a la reina egipcia Cleopatra. También era famoso por caminar, como decían, con un gorro de piel, una capa, en ropa interior, con garras atadas a los dedos, haciendo revoluciones en la forma de escribir poesía. Bueno, eso era un decadente a la moda. Pero también había otros ciudadanos que amaban al pueblo. Bunin no podía olvidar a un poeta que escribió un poema sobre su paseo por el campo. Decía que caminaba separando las espigas de mijo con las manos. ¿Espigas de mijo? Qué raro. Pero la lira de Bunin seguía cantando los mismos paisajes conocidos: un estanque tranquilo, una colina cubierta de agujas resbaladizas y rojizas de pino, o un viejo jardín abandonado. Por cierto, el bosque y el jardín fueron por mucho tiempo los héroes favoritos de la lírica de Bunin, y siempre, cuando hablaba de esto, era como si escuchara lo que le decían el bosque, el campo, el cielo, la eternidad. El bosque como una torre pintada, lila, dorada, roja, alegre, con colores vivos, se levantaba como una pared frente a un claro iluminado. En estos versos famosos hay una explosión de colores, casi hasta un exceso pictórico. Un joven Gorky, al leer los poemas de Bunin reunidos en su libro Hojas de Otoño, dijo lo siguiente: es como una plata mate, suave, cálida, que entra al pecho desde las páginas de este libro simple y elegante. Pero con tiempo, la poesía en la obra de Bunin fue dejando lugar a la prosa. Sus cuentos sobre la vida campesina comenzaron a tener mucho éxito. Ya he hablado de cómo desde joven Bunin veía a Tolstoy como una especie de dios, pero era casi imposible alcanzar su nivel. En cambio, vivía muy cerca y escribía en la misma época otro contemporáneo de Bunin. Tenía solo unos 10 años más que él, pero ya era famoso en toda Rusia lectora: un nuevo cuento de Chejov. Solo ver su nombre causaba una sensación especial. Yo apenas podía mirar el cuento, ni siquiera leer el comienzo, por el dolor de envidia que sentía por el placer que imaginaba. Aún viviendo en Orel, Bunin encontró la dirección de Chejov y se atrevió a enviarle 2 o 3 cuentos. Bunin a Chejov: usted es mi escritor favorito entre los actuales, y como he oído de algunos conocidos que usted es una persona sencilla y buena, por eso lo elegí. Me dirijo a usted con la siguiente petición: si tiene tiempo libre y puede, aunque sea una vez, prestar atención a las obras de alguien como yo, por favor, hágalo. Chejov a Bunin: estoy muy contento de servirle, aunque le advierto, soy mal crítico y siempre me he equivocado, especialmente cuando tenía que juzgar a autores principiantes. No sabemos con certeza si Bunin realmente le envió sus cuentos a Chejov en 1891, pero sí sabemos con seguridad que se conocieron en Moscú 4 años después, en 1895. Y luego empezaron a verse con frecuencia y se hicieron amigos en Yalta, donde Chejov pasó los últimos años de su vida. Se encontraban en el malecón, se sentaban en un banco junto a la librería Sinani, mirando el mar.
Bunin Бунин tenía 30 30 años. лет. En la Пору época знакомства en que с conoció a Chekhov, и, y наверное, probablemente уж не без no sin влияния influencia его, suya, la проза prosa de Bunin Бунина ganó набирает una еще profundidad психологическую psicológica. глубину, Dejó de лишается ser черт simplemente очерковой descriptiva описательности и приобретает y какую-то empezó a особую mostrar una наполненность riqueza especial человеческих en los характеристик. rasgos humanos. Да и поэзия его в этом Incluso su смысле poesía cambió несколько un poco меняется. en este Вот sentido, как в знаменитом como en su стихотворении famoso poema «Одиночество». Soledad, И el ветер, viento, и la дождь, lluvia, и la мгла niebla, над sobre холодной el frío пустыней воды. desierto del agua. Здесь жизнь до Aquí la весны vida ha умерла, muerto hasta la до primavera. весны Los опустили сады, jardines han я quedado на даче vacíos. один, Estoy solo мне en la темно casa за de campo, a мольбертом, oscuridad tras и el дует в caballete, окно. y el viento sopla por la Вчера ventana. ты была у меня, Ayer а estuviste теперь уж conmigo, pero ya te тоскливо со мной. aburrías. Al Под atardecer вечер de un día ненастного gris, дня ты empezaste мне a стала parecerme казаться mi женой. esposa. Bueno, Что ж, adiós. прощай, De algún modo как-нибудь до viviré hasta la весны primavera, проживу я solo, sin один, esposa. без жены. Hoy siguen Сегодня pasando идут без nubes, конца те же una тучи, fila tras otra. гряда за грядой. Tu Твой huella bajo след la lluvia, под frente a дождем у la крыльца entrada, расплылся, se ha borrado, налился se ha водой, llenado de и agua, мне y me duele больно mirar глядеть solo одному esta gris на oscuridad del вечернюю atardecer. серую тьму. Мне Quise крикнуть gritar, хотелось vuelve, вослед, me he воротись, я acostumbrado a ti. сроднился с тобой, но для Pero para женщины una прошлого mujer нет. no existe el Изменила pasado. и стала Dejó de мне amar чужой. y ahora soy un Что ж, extraño. Bueno, камин затоплю, encenderé la chimenea, попить. me pondré a beber. Хорошо бы собаку Sería купить. bueno comprar un perro. Какое Qué final tan неожиданное inesperado, при концовке и y какое qué ambiente чеховское tan то parecido al настроение Chekhov. стихотворения. И вот это Ese удивительное detalle tan объемность lleno de деталей, vida. твой след Tu huella под bajo дождем la у lluvia se ha крыльца borrado, se ha расплылся, llenado de agua. налился водой. И этот вот неожиданный конец, Y где ese final tan за frío, такой irónico, иронической donde en холодностью realidad se прячется esconde un живая dolor боль чувства. verdadero. Кстати Por сказать, cierto, когда cuando Бунин Bunin писал escribió este эти poema, стихи, era это el было в año 1903 году, он 1903. стал частенько бывать на Solía чеховской visitar a даче, menudo la в casa de этом campo белом de Chekhov, аутском esa домике. casita blanca en Autka. Обычно приходил он с утра Solía за llegar por la утренним mañana кофе и para el нередко café оставался y на muchas целый veces день. se quedaba todo el día. Чехов Chekhov очень ценил apreciaba общество mucho la Бунина, compañía de любил Bunin. шутки, Le gustaban las розыгрыши bromas, веселые, los они juegos вместе divertidos y сочиняли juntos всякие смешные inventaban имена, nombres прозвища. y А apodos однажды Чехов graciosos. уговорил Una vez incluso, Бунина Chekhov convenció a Bunin сочинять para que вместе escribieran juntos чувствительную una novela повесть, какие sentimental, пишут como дамы, las que escriben с las damas. героинями по Los именам heroínas llamadas Ирландия, Irlanda, Австралия, Australia, невралгия и истерия. neuralgia e histeria. Inventar detalles artísticos juntos los unía, quizás más que nada. Chekhov era increíblemente apasionado por esos detalles. Podía repetir durante varios días seguidos un rasgo artístico que le gustaba. Y solo por eso, dijo Bunin, nunca lo olvidaré. Bunin, el mar huele a sandía. Chekhov, es maravilloso, pero yo no lo diría así. Lo de la estudiante es otra cosa. Bunin, ¿qué estudiante? Chekhov, ¿no recuerdas? Estábamos escribiendo un cuento, calor, la estepa cerca de Kharkov, un tren largo cruzando la estepa. Bunin, ah, sí, la estudiante con un cinturón de cuero está de pie en la ventana del vagón de tercera clase y tira té mojado desde la tetera. Chekhov, sí, y el té vuela directo a la cara de un gordo que sacó la cabeza por la ventana. Así aprendía Bunin alegremente, con soltura aprendía en la escuela narrativa de Chekhov. Pero, por supuesto, también se defendía como artista, su propia comprensión del arte narrativo, de sus colores, de su estilo. Cuando Chekhov se fue al balneario de Baden-Württemberg, de donde ya no regresó, le dijo al escritor Telishев, amigo común de Chekhov y Bunin, y a Bunin díganle que escriba y escriba. De él saldrá un gran escritor. Así díganle de mi parte, díganle sin falta. No lo olviden. Y yo no puedo olvidar un relato que supe por boca de María Pavlovna Chekhova. Ya después de la muerte de Chekhov, al visitar una vez a su hermana, Bunin le contó cómo lo había visto por última vez. Esto sucedió, al parecer, en la primavera de 1904. Bunin estaba de paso en Yalta.
Se alojó en un hotel del malecón y pensaba marcharse por la mañana en barco. Pero en la noche no pudo dormir. Salió a pasear por la Yalta nocturna. Caminó por el malecón, luego subió por la calle Bolshaya Autskaya, más y más arriba pasando junto al cementerio, la farmacia, y sus pasos lo llevaron solos a la casa conocida. Entonces los jóvenes cipreses aún no cubrían su torreón y su balcón. Brillaba una lámpara tenue junto a la entrada. Bunin, apoyada en un pilar de piedra de la verja, miraba hacia abajo, hacia la casa oscura, hacia el jardín que descendía por la ladera, y de pronto ve cómo de la entrada trasera se desprende una sombra. Una figura conocida, con un abrigo de cuello alto, se movía lentamente por el jardín. Chejov no reconoció, no vio a Bunin, y caminaba en silencio por el sendero entre los jóvenes árboles, los arbustos, tocaba con la mano las ramas. Serían quizá las 3 o 4 de la madrugada, esa hora temprana antes del amanecer, y ese jardín primaveral, y Chejov caminando por él, se detuvo junto al pozo, tosió, apretando en las manos un pañuelo. Luego se volvió y regresó hacia la entrada. Bunin no se atrevió a llamar. ¿Por qué? Pues no se sabe por qué. Le pareció algo incómodo y simplemente no quiso interrumpir aquel paseo solitario nocturno. Se quedó un poco como entumecido junto a la verja y se fue de regreso al malecón, al hotel. Por la mañana debía marcharse el barco. Ya no volvieron a verse con Chejov. Me gusta mucho esa leyenda, incluso si es una leyenda. Me recuerda un esbozo de un relato no escrito por Bunin. Y en esta fotografía que Chejov le regaló a Bunin y que le quedó como recuerdo, está escrito a Iván Alexeyevich Bunin, de su colega Anton Chejov. Y la profecía de Chejov, de usted saldrá un gran escritor, empezó a cumplirse muy pronto. La verdadera fama se la dieron a Bunin sus relatos y vuelos sobre la vida campesina. Zahar Varabiov, La mala hierba, Sukhadol y por supuesto el pueblo que entonces todos leían con avidez. En especial esta obra grande y compleja de Bunin gozaba de éxito entre sus amigos de la literatura, jóvenes escritores reunidos en un círculo llamado los miércoles. Los miércoles se reunían estos literatos y algunos actores cercanos a ellos en la casa de Nikolai Dmitrievich Telishев. Hay que decir que en esa época ya el dominio literario de Bunin nadie, quizá como Bunin, podía decir con tal expresividad, digamos, sobre el olor de los bardos florecidos, o como oía el crujido de las patas del perro sobre la hierba helada. Una memoria emocional asombrosa, la de este artista. Y esto, por supuesto, ya todos lo reconocían. Pero hay que hablar también del contenido sustancial, de nuevo contenido de estos relatos y novelas de Bunin, en especial de su novela El pueblo. En el pueblo se representa una enorme capa de esa vida campesina pre-revolucionaria, dispuesta de algún modo a agitarse, y gente muy interesante, la más diversa gente del campo pre-revolucionario. Peregrinos, charlatanes, tenderos y trabajadores, gentes errantes, desgraciados, y al mismo tiempo personas con un cierto sentido del deber y del honor. Y se sostienen en esta novela largas conversaciones sobre qué es el hombre ruso, cómo seguir viviendo, disputas sobre el destino del país y sobre sus propios destinos. Pero hay que decir que la verdad de Bunin en esta novela es una verdad cruel, muy sobria. Recuerda una curiosa parábola.
Стрепуху Recuerda a una вспоминает mujer одну, которая в этой que en esta повести novela lleva носит un pañuelo платок, vistoso яркий платок, al всю revés жизнь porque le наизнанку, da потому lástima что gastarlo. жалеет его износить и Y al изнашивает final в lo конце gasta. концов. Si Так и también la жизнь vida de las людей personas se desgasta de изнашивается algún modo очень fácil, как-то легко и inadvertidamente. незаметно. Y a И veces los héroes de порою esta novela, герои como этой повести, Tijon, как Тихон, se sobresaltan y спохватываются и presentan una предъявляют amarga горький cuenta счет a ко todo lo всему, que что в en этой esta жизни с vida ними было. les ha ocurrido. Народу на Gente en el свете, mundo como estrellas en как el cielo, звезд на небе. Но так pero tan коротка corta жизнь, es la vida. так быстро Tan растут, rápido мужают и crecen, умирают maduran y люди, mueren las personas. так Tan мало poco se знают conocen друг entre sí. друга, и так быстро забывают все Y tan rápido olvidan С todo ума lo сойдешь, vivido. если вдумаешься хорошенько. Вот он Así давеча dijo про él себя hace poco de сказал: sí mismo. «Мою Mi жизнь vida habría que описать describirla. следует». А ¿Y qué что describir? описывать-то? Nada. Нечего. Нечего Nada o no vale la и pena, не стоит. pues Ведь él он сам mismo почти casi ничего nada не помнит recuerda из de этой su vida. жизни. Por Совсем, ejemplo, например, забыл del детство. todo olvidó la infancia. Sí, se Мерещится le порой день aparece a какой-нибудь veces un летний, día de verano, какой-нибудь algún случай, caso, algún какой-нибудь compañero. сверстник. Кошку чью-то Le опалил regalaron однажды, un секли, látigo con Лёдочку со silbato y se свистулькой подарили и alegró несказанно sin обрадовали. medida. El Пьяный padre отец borracho lo подозвал llamó тонко, de alguna ласково, manera с грустью tierna, в con голосе. tristeza en la voz. Пойди ко мне, Ven тише. conmigo despacio, Пойди, ven, дорогой. querido. И Y de неожиданно repente вскрёб lo за agarró ус. del cabello. Si Если б ahora жив был viviera теперь Шибай Шибай Илья Илья Миронов, Миронов, то Тихон Ильич кормил бы его Tijan из Ilich милости. lo mantendría Y не знал, por caridad y apenas едва lo замечал. notaría. Ведь Pues было же así такое fue с también матерью. con la madre. Спроси Pregúntale его ahora, теперь, ¿recuerdas a он tu мать? madre? Él И он responderá, ответит: recuerda a una anciana лютую старуху. encorvada. Навоз Secaba сушила, печку топила, estiércol, encendía el пила horno, тайком. bebía a Ворчала. escondidas, Больше rezongaba ничего. y nada más. Casi не 10 10 años лет sirvió en служил casa de Моторин, Motorin, pero estos но 10 эти años se 10 лет cumplieron слились en в 1 o 2 1-2 días. дня. Llovizna de abril cae y mancha las железные planchas листы, del hierro que которые, retumban грохоча и y звеня, echan cosas кидает en на la телегу carreta de la у tienda соседней vecina. лавки. Esa Такая verdad tan полная, plena, такая tan несомненная dudable sobre правда la о aldea русской rusa деревне impresionó incluso a поразила los даже sentimentales сентиментальных populistas народолюбцев. y, Ну и, por конечно, supuesto, смутила incomodó al público пресыщенную estéticamente эстетическую публику. saciado. Бунин как-то Bunin вспоминал о recordaba en своем cierta разговоре ocasión с su молодой conversación con una очаровательной joven y литературной encantadora дамой, dama довольно известной в literaria, свое время bastante поэтессой. conocida en su tiempo. Escuche, dicen que es usted Говорят, quien это вы escribe про sobre los мужиков campesinos. пишете? Yo no escribo про solo одних sobre мужиков пишу. campesinos. Bueno, pero ¿Все-таки usted вы? sí. Я. Sí. ¿Para qué? Зачем? ¿Por qué no Почему escribir писать también sobre Ну campesinos? вот. Pues mire, Пусть viven a себе su живут и manera y пашут, harán. нам-то что ¿Qué nos дают? importa a nosotros? Lo más Удивительно всего то, sorprendente что es за que них dicen говорят, también por тоже ellos pagan. платят. Рублей Unos 75-80 75-80 за лист. rublos por pliego. Боже мой. Dios Почему же mío, ¿y мне por qué a mí четверть solo un строчка? cuarto de rublo por línea? Бунину A Bunin le 40 tocan лет. 40 años. Он Está в en el расцвете apogeo своего de дара. su talento. En las últimas Последние décadas предреволюционные prerevolucionarias десятилетия comienzan a начинают llegarle выходить и внешние signos знаки externos de признания. reconocimiento. Его Es выбирают elegido академиком académico en по la разряду sección de изящной literatura словесности. bella. Он Publica una выпускает colección de obras собрание completas. сочинений. Ante Перед ustedes вами está том el шестой sexto этого tomo de esa первого primera у colección de Бунина obras собрания completas de сочинений. Bunin. Входит Su vida в familiar спокойные, entra en надежные cauces, берега его tranquilos y семейная жизнь. seguros. В En 1907 году 1907 se он casa женится на con Вере Vera Николаевне Nikolaevna Муромцевой, Muromtsev, с которой con рука quien об руку caminará de проведет la теперь mano до hasta la última последнего hora. часа. 46 46 лет años de совместной vida en жизни común unieron a estas соединяют personas. этих людей. В En первые los годы primeros после años свадьбы después de la boda, Бунины много los Bunin путешествовали. viajaron mucho.
Вот однажды Una во vez время durante этих esos viajes se путешествий encontraba он en в el mar Средиземном море Mediterráneo, плыл navegaba en un на gran barco большом, de vapor, тогда казавшемся entonces просто considerado грандиозном, simplemente grandioso, комфортабельном confortable, donde en пароходе, las cubiertas где на superiores верхних paseaban палубах personas гуляли satisfechas, ricas сытые, y bien довольные, alimentadas, богатые люди. И в y en какой-то cierto момент решил momento decidió спуститься bajar вниз, abajo, в a la трюм, bodega, где он donde vio увидел, a как los по marineros корабельным subiendo лестницам por las снуют escaleras del матросы, barco. а у дымных Vi a топок los fogoneros junto a носятся las calderas кочегары humeantes в en un таком адовом infierno пекле. ardiente. Si Если cortamos разрезать el barco пароход verticalmente, вертикально, veremos. то увидим. Мы Nosotros сидим, estamos пьем sentados, вино, bebemos vino, беседуем на conversamos разные sobre темы. diversos temas, А mientras los машинисты в maquinistas пекле, en el черные horno, от negros угля, de carbón, trabajan. работают. ¿Es justo Справедливо eso? это? El corte del barco, это esa вертикальная vertical social en социальная, el espíritu del в último духе позднего Tolstoy, Льва Толстого, le sugirió подсказала a Bunin Бунину el сюжет и тон argumento его y el рассказа tono de su «Господин из relato El Сан-Франциско». Señor de San Рассказ Petersburgo. этот Este написан relato Буниным fue в escrito por Bunin en 1915 году. 1915. Вот Tengo книга en с mis одним из manos первых un изданий libro этого con una de рассказа las у меня primeras в руках. ediciones de este relato. Un Рассказ relato con с enorme огромным contenido психологическим psicológico y и social. социальным содержанием. Написан Fue он был escrito en в vísperas de самый la канун revolución. революции. Una Революции, revolución que asustó a которой Bunin. Бунин Se asustó испугался. de Он su испугался ее ímpetu стихийного popular народного espontáneo. размаха. No Революцию он comprendió не ni понял aceptó la и не revolución. принял. Шел Corría el año 1917 1917. год. A Bunin le tocan 50 50 años. Las Сохранившиеся fotografías фотографии этого conservadas времени de esa época nos понятно muestran говорят con нам, как claridad сильно cuánto пережил он sufrió él por el случившуюся в его cambio жизни ocurrido en перемену. su vida. В En 1920 году 1920, на en un barco французском de vapor пароходе francés, Бунин Bunin отплыл из Одессы, partió de чтобы Odessa больше уже para никогда до Yanum самой смерти hasta не su ступать на muerte, родную volver a землю. pisar su tierra natal. Годы Años de волнений и inquietudes, тревог, de angustias, годы años de скитаний и errancias y расставаний с родной despedidas землей, con la вот patria. что Eso избороздило surcó лицо el Бунина rostro de ранними Bunin con морщинами, arrugas придало tempranas, dio a трагическое su выражение mirada его una взгляду. expresión trágica. У El птицы ave есть tiene su гнездо, nido, у la зверя fiera есть tiene su нора. guarida. Как Qué amargo горько fue было para el сердцу corazón молодому, joven когда я cuando уходил dejé с la отцовского casa двора, paterna y сказать decir прости adiós al hogar querido. родному дому. У La зверя fiera есть нора, tiene su guarida, у птицы el есть ave гнездо. tiene su nido. Как Cómo бьется late сердце, el corazón doloroso y горестно и fuerte громко, cuando когда entro вхожу, крестясь, в чужой persignándome en наемный una дом, casa ajena alquilada, con mi своей mochila души ya грех gastada. котомкой. En los inviernos, Зимами Bunin Бунин vivía жил en в París, Париже, en un занимая modesto скромную departamento квартирку en на la улице calle Оффенбах. Offenbach, y la mayor А parte del большую año часть la года проводил pasaba на en юге el sur Франции, de в Francia, Провансе, en la в pequeña маленьком ciudad курортном balnearia городке de Грасс, Grasse, неподалеку no от lejos de la морского costa побережья. marítima. Bunin cumple 60 años. лет. Una casa modesta, ya no nueva, con grietas en las paredes, arriba el dormitorio, abajo el comedor y el despacho. En la vía Belvedere, en la terraza Vera Nikolaevna. Y cada día un anciano delgado, erguido, con el rostro curtido, con ojos azules, bajaba en esa casa por la escalera de madera, se sentaba a su escritorio, miraba por la alta ventana el jardín con olivos, los montes azules de Esterel a lo lejos y parecía escuchar un sonido que llegaba desde muy lejos. Probablemente yo nací como poeta. Turgenev también fue poeta ante todo. Para él lo principal en el relato era el sonido, y todo lo demás venía después. Para mí lo principal es encontrar el sonido. Una vez lo hallo, todo lo demás se da por sí solo.
Да, Sí, a прозе la prosa Бунина de свойственна Bunin le какая-то es propia особая una музыкальность, musicalidad especial, обаяние un внутреннего encanto ритма. de ritmo interior. Она Se строится как construye будто по como si какому-то fuera en ritmo. тайному камертону. Но Es иногда это según un совершенно diapasón явственный, secreto, слышимый pero a veces читателем es también un звук. sonido Ну, completamente как, claro, например, audible para в los этой lectores, строчке из como por ejemplo стихотворения en este verso Огарева. de Ogarev. Кругом шипов, Alrededor галок, florecía la звезд, rosa стояла silvestre темных roja, лип se аллея. alzaba Эта la строчка oscura y легла в frágil основании alameda. Este рассказа verso se «Темные convirtió аллеи». en base del Или, relato Las например, oscuras alamedas, o por отголосок ejemplo el eco старинного de un романса viejo romance повеянного inspirado por un стихотворением poema de Полонского. Polotsky. В одной En знакомой una calle улице conocida я recuerdo una casa помню vieja, старый дом с con una высокой alta escalera темной oscura y una лестницей, ventana cubierta, завешенным окном, с con una alta высокой escalera oscura темной y una ventana лестницей, cubierta. завешенным окном. Весенний En una парижской noche ночью primaveral del París caminaba шел по por el бульвару boulevard в сумраке от bajo la густой densa свежей humedad, зелени, под en которой ese verdor металлически блестели fresco bajo фонари, el cual brillaban чувствовал себя легко, metálicamente свободно los faroles. и Se думал sentía ligero, в одной libre, знакомой y pensaba, улице. en una Я calle помню conocida, старый recuerdo дом, una vieja casa. чудесные Versos стихи. maravillosos. И Y как qué удивительно, asombroso que todo что eso все это alguna было vez когда-то и у también me меня. haya ocurrido a mí. Москва, Moscú, Пресня, Presnia, calles глухие silenciosas y снежные nevadas, улицы, una casita de деревянный madera мещанский домишко. И y я, yo, un студент, estudiante. какой-то тот, Aquel yo que ahora в parece increíble существовании que haya которого теперь existido. уже не верится. Там Ahí una огонек lucecita таинственный, misteriosa до brillaba полночи hasta la светил. medianoche. И Ahí там la светил ventisca soplaba и y мела barría метель, la nieve del и ветер tejado сорвал de с деревянной madera, крыши снег, и дым haciéndola вздымал volar, его, y и brillaba светил arriba, вверху в мезонине detrás de una за cortina de красной algodón ситцевой rojo. занавеской. Что за чудо, девушка, в заветный час ночной меня встречала в доме том с распущенной косой. Меня встречала в доме том с распущенной косой. И это было. La hija de algún vendedor de huevos en Serpujo, que había abandonado a su pobre familia y se había ido a Moscú a estudiar. Yo subía los escalones de madera cubiertos de nieve, tiraba del aro de un hilo de alambre que llegaba al vestíbulo. En el vestíbulo sonaba una campanilla metálica, y detrás de la puerta se oían pasos bajando apresuradamente por la empinada escalera de madera. La puerta se abría y sobre ella, sobre su blusa blanca, el viento arrojaba nieve y ventisca. Yo la abrazaba, la besaba, protegiéndola del viento, y corríamos arriba por la escalera fría y oscura hacia su pequeña habitación también fría, iluminada tristemente por una lámpara de queroseno. No había trenza suelta, era una trenza pobre, rubia, recogida, un rostro sencillo, transparente por el hambre, ojos también transparentes, labios campesinos de esa ternura que solo tienen las muchachas frágiles. Как не по-детски пламенно, прильнув к кустам моим, она тогда шептала мне: послушай, убежим. Она тогда шептала мне: послушай, убежим. ¿Huir? Бежим. Куда? Зачем? ¿A dónde? ¿Para qué? От ¿De кого? quién? Как Qué encanto прелестна esa locura эта горячая infantil детская y глупость. Убежим. ardiente. У нас Nosotros убежим. no huimos. Придя в Cuando себя, volvía en вскакивала, sí, se зажигала levantaba, спиртовку, calentaba разогревала un крепкий té чай, aguado и мы y запивали lo белый bebíamos con хлеб un с pan сыром на blanco y красной queso шкурке. envuelto en corteza roja. Без конца говорили Hablábamos sin о fin de нашем nuestro будущем, futuro, чувствуя, sintiendo как cómo el несет aire из-под helado занавески se colaba зимой bajo свежим la холодом, cortina y слушая, oyendo как cómo la сыпет nieve golpeaba в el окно cristal. снегом.
В одной En una calle знакомой conocida улице recuerdo una я vieja помню casa. старый дом. Что ¿Qué еще más помню? recuerdo? Помню, как Recuerdo весной cómo en провожал ее на primavera la Курском acompañé вокзале. a la estación de Kursk, Как мы спешили cómo corríamos por el по платформе andén с ее con su ивовой cesta корзинкой и de свертком mimbre красного y un одеяла на fardo ремнях. con una manta Как мы roja, бежали cómo вдоль corríamos junto длинного al tren largo, поезда, уже ya a готового к punto de отходу, partir, mirando заглядывали dentro в de los переполненные vagones народом зеленые verdes llenos de вагоны, gente, как она, наконец, забралась cómo в сердце finalmente subió одного al из tren, них, как мы говорили, cómo nos прощались и despedimos. целовали друг другу руки, как я Yo le обещал ей prometí ir a приехать verla a через 2 Serpukhov en недели 2 в semanas. Серпухов. Больше No ничего recuerdo не nada помню. más. Ничего больше Y no hubo nada и más. не было. Лели, милые Queridos призраки Родины, fantasmas de la patria далекой lejana, молодости, de la juventud и, perdida, оглядываясь перед собою, al volver Бунин la видел mirada, все те же Bunin стены veía las тихого mismas дома paredes в tranquilas Провансе, de su casa en Provence, затерянного в оливковых escondida entre садах los olivares de предгорья. la montaña. Bunin tiene 70 años. Идет Corre el año 1940 год. 1940. La Фашистская Alemania Германия fascista invade напала на Francia. Францию. Bunin se отказался niega a сотрудничать в colaborar газетах, con los которые periódicos controlados контролировались por los оккупантами. ocupantes. Бунины Los прятали Bunin по esconden своей en вилле su людей, villa a спасавшихся personas от que нацистов. huyen de los nazis. Слушали Escuchaban часто con frecuencia московское la радио. radio de Moscú. Перед самой войной Hasta и в poco первую antes de la послевоенную guerra, пору e у incluso Бунина después, оставалась Bunin тоненькая mantenía ниточка un delgado связи hilo с родиной. de conexión con Письма su другу patria, литературной cartas a молодости su amigo de Николаю juventud Дмитриевичу literaria, Телешеву. Nikolai Teleshev. Был я богат. Fui rico. Теперь Ahora, волею por судеб сам voluntad нищий. del destino, soy pobre. Ну, Fui знаменитый famoso весь en мир, todo el mundo. Ahora el никому mundo no me не нужен. necesita. Не до меня. El mundo Мир. tiene otras cosas. Yo, Я пока пишу. mientras tanto, sigo Написал недавно escribiendo. целую книгу He новых escrito рассказов. Куда ее recientemente теперь un девать? libro entero de nuevos И relatos. охота, Pero сед. ¿dónde publicarlo Но ahora? еще ядовит. Estoy delgado, canoso, pero todavía venenoso. Очень Quiero хочу muchísimo домой. volver a casa. Время все ускоряло свой бег. Бунину 80 лет. Мы Solo живем en la всем medida тем, en чем que живем, comprendemos el precio de lo que лишь в той vivimos, мере, y в por lo какой general постигаем ese цену precio того, es muy pequeño. чем живем. Solo se eleva en los Обычно эта цена momentos de очень мала. éxtasis, de la dicha Возвышается она лишь o в la минуты desgracia, восторга. de la Восторга conciencia счастья viva или de haber несчастья, ganado o perdido algo, яркого сознания y también приобретения en los или instantes de la потери. Еще transfiguración минуты poética del поэтического pasado en la преображения memoria. прошлого в памяти. Бунин Bunin знает conocía el тайну secreto этого de ese чуда. milagro. Он Sabía умеет cómo на por un миг, instante, на час por una hora, снова devolver al вернуть presente lo que настоящее, ardió давно hace tiempo. отгоревшую радость и печаль. La Речной orilla del откос, río, сырой la овраг, vaguada húmeda, еловую el borde опушку, del шумящее abeto, el campo de налитое рожью centeno поле, que murmura, женский el llanto de плач, una mujer, la человеческую sonrisa улыбку, humana, содрогнуться estremecerse от ante la realidad пронзительных más реальностей punzante и в то y же al время mismo tiempo quedarse замереть inmóvil. душою El alma радостном absorba en la созерцании alegría de что contemplar воскрешено lo какой-то новой второй resucitado жизни, a una nueva творчеством. segunda vida por la creación artística. Настанет день, Llegará el día en исчезну que я. desapareceré, Но pero в en комнате esta пустой habitación всё vacía тоже будет. todo seguirá igual. Стол, La mesa, скамья, el banco, да el образ, icono antiguo y древний и sencillo, простой. И y так же el будет cielo como antes небо mirará al interior por la смотреть в ventana открытое abierta. окно.
y el mar, ровной con su azul синевой, uniforme, seguirá парит llamando в a простор su пустынный vastedad свой. desierta. За несколько Pocas часов до horas antes de смерти su muerte, Vera Вера Nikolaevna leía a Николаевна Bunin un читала tomo de cartas de Бунину Chekhov. том чеховских писем. Он Él слушал la ее escuchaba внимательно, atentamente, en silencio, con молча los ojos прикрыв cerrados, глаза, pidiéndole marcar просил los заложить pasajes que особенно más le gustaban. понравившиеся ему места закладками. На Sobre его su mesa рабочем del столе trabajo лежала yacía начатая el им manuscrito рукопись новой empezado de книги un nuevo libro о sobre Чехове. Chekhov. Что ¿Qué мерещилось vislumbró ему en esa в этот última hora de su последний его vida? земной час? Быть Quizás может, el camino hacia la Casa дорога к Blanca de Белому Арон, Наутскому o дому, el malecón или de Yalta, набережная в o Ялте, o или los березовые bosquecillos de перелески abedules del центральной centro de России, Rusia, los поля campos de Arón, Орловщины, las забытые haciendas усадьбы olvidadas de его su детства. infancia, Кто может знать? ¿quién Кто podía расскажет contarnos? нам об этом? Uf, lejana y polvorienta es mi senda, senda entre los surcos de tu campo. Ah, con los carros silenciosos avanza. Ah, gira la rueda traicionera del camino. Gira la rueda traicionera del camino. Gira la rueda traicionera del camino. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Aquí conocimos a Iván Alexeyevich Bunin como escritor, su vida, su legado, cómo era como de la persona, etcétera. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por su atención. La grabación del evento estará disponible pronto y podrán encontrar el enlace en las redes sociales de la Casa Rusa de Madrid. También escríbanos en el chat o en los comentarios de nuestras redes sociales debajo de este vídeo qué películas les gustaría ver traducidas en español. Una vez más, gracias a todos y que tengan una buena noche. Con ustedes estuvo la Casa Rusa de Madrid y Mijael. Muchísimas gracias. Hasta luego.